Protocolo de aislamiento. Se denomina infección intrahospitalaria cuando se adquiere dentro del hospital y que no se venía incubando al momento del ingreso. Por lo general aparece luego de 48 horas de estadía, 72 horas en neonato y suele ser muy peligroso, elevando así la mortalidad. La estancia de los pacientes se emplean mayores recursos y elevan los costos hospitalarios. Vamos a dar inicio con los mecanismos de transmisión. Las vías de salida, que son respiratoria, conjuntival, dérmica, parenteral y digestiva, y la vía de entrada, que son respiratoria, conjuntival, dérmica, parenteral y digestiva. Continuamos con el mecanismo mediante el cual el patógeno ingresa al paciente susceptible, lo cual se puede realizar por el primer momento, contacto directo o contacto indirecto, por alimentos contaminados, tercero, por vectores biológicos o mecánicos, cuarto, por sangre o fluidos corporales contaminados como agentes infecciosos, quinto, inhalación de goticas y sexto, por vía aérea. Los tipos de aislamiento. De acuerdo con lo escrito en el Manual de las Medidas Básicas para el Control de Infecciones de la IPS, se actualiza entonces en el año 2019 y se definen las precauciones generales, los 3 tipos de aislamiento y algunas precauciones del aislamiento en general. Tenemos entonces las precauciones estándar, donde vamos a encontrar aislamiento por contacto, aislamiento por gotas, aislamiento por vía aérea. Y se continúa con las precauciones protectoras o ambiente protector, las precauciones generales de aislamiento por vectores. Normas para el aislamiento hospitalario. Tenemos entonces acá las precauciones estándar. De acuerdo a lo descrito con el Manual de Prevención de Infecciones del Ministerio de Salud, las precauciones estándar se plantearon como estrategia eficaz para la prevención de las infecciones asociadas a los trabajadores en salud, hace aproximadamente 30 años. Comprende entonces una serie de medidas que requieren ser aplicadas por el equipo de salud en la atención en todo el paciente, independientemente de su diagnóstico y de saber si posee o no alguna infección o colonización por un microorganismo. Tenemos entonces las precauciones estándar que se incluyen: la primera, higiene de manos; segundo, uso de guantes; tercero, uso de elementos de protección personal; 4, prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes; quinto, cuidado para el manejo de ambiente y de ropa, los desechos, soluciones y equipos; sexto, higiene respiratorio y etiqueta de tos; y séptimo, limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos. Precauciones para todos los pacientes. En la habitación o cubículo del paciente debe ser individual e incluir lavamanos, toallas de papel sanitario y sitio para guardar la ropa. El lavado de manos es considerado el procedimiento más importante para reducir las infecciones hospitalarias. Por esto debe realizarse al inicio de turno, antes y después de todo procedimiento, cuando se está en contacto directo con el paciente. Los guantes deben usarse como barrera protectora de la piel antes del contacto con sangre, líquidos corporales o cualquier fluido corporal del paciente, para reducir el riesgo de contaminación. Continuamos con el uso de la mascarilla y gafas. Debe ser utilizada para la realización de los procedimientos que generen salpicadura o aerosoles de líquidos o secreciones corporales. Continuamos con ropa contaminada del paciente. Esta debe manipularse con guantes y depositarse en la bolsa destinada para tal fin y enviarse a la lavandería. Bata y delantal son usados durante el contacto directo con el paciente que tenga microorganismos epidemiológicamente infectantes. Preferiblemente deben ser impermeables y se deben desechar o enviarse a esterilizar. La desinfección de la habitación y equipos debe hacerse de acuerdo con la recomendación de la guía técnica aséptica. El manejo de desechos hospitalarios se debe realizar de acuerdo al protocolo institucional. Los objetos inanimados, como libros y revistas y juguetes, deben desinfectarse o destruirse en caso de contaminación. Continuamos con traslado de paciente. Es importante limitar el traslado y transporte del paciente infectado,
para reducir la transmisión de microorganismos en el hospital. La ventilación mecánica nunca se realiza boca a boca o boca a tubo. El cumplimiento de las normas internas del sitio de trabajo es no comer en el sitio de trabajo, no fumar, no usar anillos, pulseras y o cadenas durante los procedimientos, mantener el cabello recogido y evitar el uso de esmalte en las uñas de las manos. La información al paciente y a la familia, una vez se decida instaurar el aislamiento, se debe asegurar que el paciente y o su familia lo entiendan, lo respalden y lo obedezcan. Recordar el uso de los elementos de protección personal adecuados para el tipo de aislamiento. Recordar los 5 momentos del lavado de manos cuando vamos a entrar en contacto con los pacientes. Y por último, la disposición adecuada de los desechos. Los materiales contaminados se deben colocar en una bolsa limpia e impermeable dentro del área contaminada y se cierran. Luego, fuera del área contaminada, se colocan en una segunda bolsa y esta será cerrada y rotulada como material contaminado. Para establecer la necesidad de instalación de precauciones adicionales y cuáles de ellas aplicar, se requiere conocer: primero, la sospecha o confirmación del diagnóstico de infección del paciente. Segundo, el agente patógeno y su vía de transmisión. Tercero, la historia natural de la enfermedad infecciosa y su periodo de contagio. Cuarto, procedimientos a realizar en el paciente. Y quinto, las medidas útiles para evitar la transmisión de agente infeccioso. Indicaciones, material infectante y tiempo de aislamiento de precauciones por gota. Vamos a encontrar entonces un cuadro donde tenemos el material infectante, la patología y el tipo de aislamiento. En primer momento, el material infectante es el mismo, que son las secreciones nasales y faringes. Vamos a irnos a la patología. Están las enfermedades producidas por el Haemophilus influenzae tipo B, que nos generan meningitis, neumonía y sepsis. También las enfermedades producidas por el meningococo, como son meningitis bacteriana, neumonía y sepsis. Estas dos enfermedades tienen el mismo tipo de aislamiento, que es hasta 24 horas después de iniciado el antibiótico terapia. Continuamos con la neumonía y el micoplasma, que tiene un tipo de aislamiento de 15 días después del tratamiento. Y por último, la tosferina, que tiene el tipo de aislamiento de hasta 7 días después de iniciado el tratamiento. Continuamos con el material infectante. Este va a seguir siendo secreciones nasales, faríngeas y sanguíneas. Encontramos entonces la patología de la faringitis por Staphylococcus B, hemolítico del grupo. El tipo de aislamiento se da hasta determinar el tratamiento con antibiótico y tener 2 hemocultivos negativos. La siguiente patología es la infección viral como la influenza, que se tiene el tipo de aislamiento hasta 4 días después de que se inició los signos y síntomas. Continuamos con el material infectante, que en este caso se tienen las secreciones nasales y faríngeas y además las heces. La patología es el adenovirus y el tipo de aislamiento se da durante la hospitalización. Por último, se da el material infectante, que tiene secreciones nasales, faríngeas, orina, sangre y heces. Y esta patología es la rubeola. El tipo de aislamiento se da hasta 4 días después que se inició el exantema. Continuamos con las indicaciones, material infectante y tiempo de aislamiento de precauciones por vía aérea. Tenemos entonces el cuadro donde está el material infectante, la patología y el tiempo de aislamiento. En primer momento tenemos que el material infectante es la secreción nasofaríngea, que se da cuando la patología es por brote, vesícula, mácula, pápula con fiebre, como se da en el sarampión. El tipo de aislamiento es hasta 7 días después de iniciar el tratamiento y que apareció el brote cutáneo. Continuamos con el material infectante, que es la secreción respiratoria y lesiones dérmicas. La patología es la varicela y el tiempo de aislamiento es hasta cuando las lesiones tengan coste.
Por último, tenemos el material infectante que se da por la secreción salivar o vesículo-papular, que se da la patología de herpes zóster. El tiempo de aislamiento va hasta 24 horas después de terminada la terapia de antibiótico y las lesiones tengan costra. Continuamos con las precauciones por vía aérea. Tenemos entonces que el material infectante es igual, la secreción nasofaríngea. La patología está la tuberculosis pulmonar y activa laringia. El tiempo de aislamiento es hasta haber completado 15 dosis de tratamiento antituberculosis o ante la sospecha de tuberculosis. Se debe aislar al paciente hasta tanto se tenga la muestra de BK y ésta sea negativa. Para pacientes con VIH positivo, con cuadro de fiebre e infiltrado pulmonar, se tiene en cuenta el tiempo de aislamiento hasta cuando se descarte la tuberculosis. Y por último está el sarampión, que el tiempo de aislamiento es hasta 7 días después de iniciar el tratamiento. Indicaciones, material infectante y tiempo de aislamiento de precauciones por contacto. Tenemos entonces el material infectante, que en este caso son secreciones y heces. La patología son infecciones gastrointestinales, enfermedades por Clostridium difficile e Escherichia coli. El tipo de aislamiento que se debe tener es hasta tener el coprocultivo negativo y terminar la antibioticoterapia. Continuamos con las infecciones por virus respiratorios, como los que vemos en la imagen, y el tipo de aislamiento es hasta cuando se termine la enfermedad. El siguiente material infectante es por heces y se da en la hepatitis A y la E y el rotavirus. El tipo de aislamiento es una semana después de la ictericia. Continuamos con el material infectante del piojo vivo, que va a generar pediculosis, el ácaro, que genera escabiosis, y las lesiones cutáneas como el impétigo van a tener un tiempo de aislamiento hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento. Tenemos el material infectante por secreciones respiratorias, que va a generar la patología de herpes simple neonatal. En este caso, el tiempo de aislamiento va a ser hasta 14 días y tener 2 cultivos negativos, 24 después de terminada la antibioticoterapia. Tenemos el material infectante de secreción cutánea, donde se va a generar la patología de la furunculosis por estafilococo. El tipo de aislamiento va a ser hasta cuando se termine la enfermedad, y secreciones, que va a generar la patología de abscesos, y el tipo de aislamiento va a ser hasta cuando se termine también la enfermedad. Tenemos el material infectante de la secreción ocular. La patología es la conjuntivitis viral o gonococóxica. El tipo de aislamiento es hasta cuando se termine la enfermedad. Continuamos con el material infectante, que es sanguíneo y orofaringio. La patología son fiebres hemorrágicas como el ébola, el Lassa y el Marburgo. El tiempo de aislamiento es hasta tener los hemocultivos negativos. Por último, el material infectante será la lesión cutánea. La patología es la difteria cutánea y el tiempo de aislamiento es hasta terminar la antibioticoterapia y tener 2 hemocultivos negativos. Las precauciones generales para la atención de usuarios sospechosos o confirmados de COVID son: para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 será entonces las precauciones estándar más contacto más precauciones de la transmisión por goticas. La segunda es: para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y procedimientos generadores de aerosoles, las precauciones serán la precaución estándar por contacto, transmisión aérea, aerosoles o núcleo de gotitas. Y por último, los casos sospechosos y confirmados de COVID deben ser aislados en habitaciones individuales, adecuadamente ventiladas. Cuando las habitaciones individuales no estén disponibles, los pacientes con sospecha de infección por COVID-19 deben ser agrupados en conjunto. Por último, tenemos el uso del equipo de protección personal según el nivel de atención. En traje es importante
hacer la higiene de manos, el tapabocas quirúrgico. Para la toma de muestras para diagnósticos de laboratorio se tiene en cuenta la higiene de manos, bata, mascarilla N95, gafas y guantes. Para el caso sospechoso o confirmado de COVID, se requiere el ingreso en la institución sin procedimientos generadores de aerosoles, higiene de manos, bata, tapabocas quirúrgico, gafas y guantes. Pero cuando este procedimiento es generador de aerosoles, recordar el uso de la mascarilla N95. El uso de la mascarilla N95. Los procedimientos en los que se debe utilizar la mascarilla N95 son procedimientos que generan aerosoles como toma de muestras, nebulizaciones, inducción de esputo, pacientes en unidad de cuidado intensivo. Luego de estos procedimientos, la recomendación ha sido desecharlos. Sin embargo, para extender su uso se puede. Primero, utilizar la mascarilla quirúrgica encima de la N95. Deberá desecharse luego del procedimiento. Segundo, utilizar caretas de plástico encima del N95. Deberán desinfectarse luego del procedimiento. Y por último, utilizar tapabocas de tela encima del N95, el cual deberá enviarse a lavandería luego del procedimiento.